en este sistema desequilibrado de fuerzas, tengo que sacar la resultante y su ubicación. No solamente la resultante, sino también la ubicación de la misma. Primer tema, calcular la resultante. Eso es lo primero. La resultante, módulo ángulo, en general, bueno, la vamos a sacar con Rx y Ri, las dos componentes ¿cierto? de la resultante. Bueno, como ya sabemos, la resultante en X es igual a, ¿qué? A la sumatoria de los módulos de cada fuerza, de cada F sub I, que está aplicada, por el coseno del ángulo respectivo, con respecto al eje X de cada fuerza. Bueno, entonces empecemos. 80 newton por el coseno de 0 grados, que es el ángulo de la F1. Más, acá no hay que razonar nada, simplemente vamos poniendo cada fuerza, 150 newton, por el coseno del ángulo respectivo, en este caso es 60 grados, el ángulo de la fuerza F2 con respecto al eje X positivo es 60 grados, entonces coseno es 60, más el peso P, que sería 50 newton, por el coseno de 270, que 270 grados, que tiene el ángulo del peso respecto del eje X positivo. Para la RI lo mismo. La resultante en I es igual a 80 newton por el seno de 0 más 150 newton por el seno de 60. Es lo mismo nada más que por el seno, en lugar del coseno. Más 50 newton por el seno de 270. Bueno, si uso la calculadora, voy a ver fácilmente que el coseno de 270 es igual a 0, con lo cual este término se va, y es lógico que el peso no tiene componente en el Rx. Así que si estoy sacando la sumatoria de la fuerza en X, esta fuerza es en Y, no corre. Y en el caso de la sumatoria de la fuerza en Y, la que es 0 es el seno de 0. Seno de 0 vale 0, se va, y por lo tanto, esta fuerza que tiene dirección en el eje X nada más, no va a aportar nada para la resultante en Y, como es lógico. Y además, el seno de 270, como ya hemos visto, es igual a menos 1, y el coseno de 0 es igual a 1, lo cual indica que esta fuerza de 80 newton horizontal está plenamente, porque tiene la dirección del eje X. Entonces esto quedaría, y esto va a dar 155. Entonces, la resultante en X da 155 newton, y la resultante en Y, 79,9 newton, con 3 cifras significativas. Esas son las dos componentes de la resultante. Entonces la resultante va a estar, como está previsto acá, más o menos con las dos componentes positivas, o sea que la resultante está claramente en el primer cuadrante, con la componente en X casi el doble que la componente en Y. Bueno, está bastante proporcionado ahí, ¿o no? En el primer cuadrante. Así que la coloco ahí, la voy a dejar ahí, y ahora voy a ir a la segunda y última parte, donde tendré que calcular la distancia a la que está de uno de los extremos. Por ejemplo, con respecto al punto B, respecto de B, por ejemplo, lo puedo hacer respecto de A, de cualquier punto de la barra. Entonces ahora viene la fórmula básica que me va a permitir ubicar a la resultante. Exactamente saber a dónde está ubicada. Como dijimos en la clase pasada y está en la teoría, la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas, F sub I latina, desde I igual 1 hasta 3 acá, porque son 3 fuerzas, ¿o no? La sumatoria de los momentos de todas las fuerzas respecto de un punto cualquiera, por ejemplo, respecto del punto B, en el extremo inferior de la barra, es igual a ¿qué? Al momento de la única fuerza resultante respecto del mismo punto. Esa es la clave. Esa es la fórmula básica que vamos a usar para ubicar la resultante. Ahora tenemos que ver el efecto de momento que tiene la resultante, porque el efecto de traslación o de desplazamiento, de traslación, ya está. Ya la hice concurrir al mismo punto, ya sé lo que me dio la resultante. También la resultante sería bueno que la dibujáramos acá, así más o menos a ojo, pero acá estaría la resultante. Empecemos con F1. Bueno, F1, 80 newton por 0 metros, porque respecto al punto B, la F1 no tiene distancia. Punto B puede suponer acá o acá, o la fuerza F1 se puede deslizar por su recta de acción, no hay momento. Así que esa primer fuerza no hace momento respecto de B. Podemos considerar que B está justo acá en la mitad, ahí para no ser tanto lío, para considerar que el peso tampoco hace momento, este peso de la barra. Si lo deslizo por su recta de acción, también pasa el peso de 50 newton por el centro de momentos. Entonces el peso de la barra tampoco hace momento, más 50 newton por 0 metro.
esa tampoco hace momento. Y la única de las dos que hace momento, respecto de B, es la F sub 2. Sería 150 newton. Hay que darle un largo a Falta la la barra. distancia. Y vamos a suponer que la barra tenía un largo de 2 metros. Sería el largo de toda la barra. Vamos a eso, si no, no tenemos referencia. Entonces, 150 newton por 2 metros, ¿por el seno de cuánto? De 60. No, de 60 no, porque siempre es la fuerza por la distancia, por el seno del ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia. Sería este vector la distancia, de 2 metros. Así lo definimos, por lo menos así está la teoría. O sea, el tema en ese punto está aplicada a la fuerza, bueno, uno hace el módulo de la fuerza, 150 newton, por el módulo de la distancia, 2 metros, por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores. 150. Claro. Por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores. No es con respecto al eje X positivo el ángulo, esto es bastante importante, pero ya lo vimos cuando hablamos de momento. O sea, cuando hablamos de momento, el módulo del momento es el módulo de la fuerza, por el módulo de la distancia, por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores, no con el eje X positivo, porque si no estaría bien por el 60, pero nada que ver. El eje X positivo es muy importante para toda esta primera parte. O sea, todo este Rx igual a sumatoria de los módulos por el coseno, Ri sumatoria de los módulos por el seno, siempre es el ángulo con respecto al eje X positivo. Pero cuando hablamos de momento, no importa el eje X positivo. Cuando hablamos de momento, solamente importa el ángulo θ que hay entre los dos vectores. Así que la distancia también convertida a la misma en vector. ¿Con qué signo ese momento? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Sí, lo mejor que podríamos hacer, incluso más rápido, para ver el sentido que tiene ese vector, ese momento, supongamos que descompongo F2 en F2X, chiquita acá, y después F2Y. Ahí en verde lo puse. Está claro que la F2Y que acabo de hacer recién no hace momento, porque esta componente en Y, si la deslizo por su recta de acción, pasa por el centro de momento. Bueno, la que hace momento es la F2X. Y claramente, ¿qué momento hace con respecto al punto B, que sería un punto de anclaje? Hace un momento horario. O sea, la barra tendería a girar en torno del centro de momentos B por la acción de la F2X en sentido horario, o sea, a favor de las agujas del reloj, por eso es negativo. Voy a continuar con esta ecuación acá. Igual al momento de la resultante respecto de B. Enseguida lo completo acá, pero acá abajo daría menos 150 newton metro. Da menos 150 newton metro la sumatoria de los momentos de toda la fuerza, que estos dos no hacen momento, y la tercera hace un momento negativo de menos 150 newton metro. Fenómeno. Vamos al segundo miembro, que es el momento de la resultante respecto de B, ¿no? El segundo miembro. Y para el segundo miembro, lo que podemos hacer es algo parecido a lo que sugerí recién, en verde. O sea, descomponer esa resultante que en realidad ya está descompuesta, porque la conozco como Rx y como Ri más que como R. Yo, otra vez, razono como recién, ¿cierto? Esa R se descompone en Rx y Ri. La Ri no hace momento porque la deslizo por su recta de acción y termina pasando por el centro de momento, si la deslizara por su recta de acción. Esa no hace momento. Y la otra hace un momento negativo, igual que dijimos recién. Entonces, el momento de la resultante respecto de B es Rx, ¿cierto? ¿Y Rx cuánto vale? A ver, Rx 155 newton. Entonces, es igual a 155 newton, que es Rx, por la Por distancia, X. por X. Por la distancia. Por X, estamos hablando que la Rx es a 90 grados, está de X, así que por el seno del 90, que vale 1, no le voy a poner, así que hay un momento pleno acá y negativo, ¿o no? Menos 155 newton por X, negativo porque obviamente tiende a girar horario. Entonces ahora termino de despejar X y va a pasar para abajo el menos 155, pasa dividiendo, el menos 155 newton, y queda la X sola acá. Bueno, ahí está despejada la X. Menos por menos más, y 150 dividido 155 es 0,97, 967, bueno, aproximadamente pongámosle 0,97 metros, o sea, casi un metro. Esa es la ubicación y más o menos a escala está. No, es un poco más abajo, no importa, un poco más abajo, está más abajo de la mitad con respecto al punto B, menos de un metro, no importa, porque este es un dibujo cualquiera simplemente ilustrativo. Entonces, con eso terminamos el ejercicio, que consiste en, repasemos, que consiste en sacar
la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes aplicada a un cuerpo extenso y con todo lo que implica eso, lo que implica calcular la resultante, que implica conocer la resultante en X y la resultante en Y, o sea, el efecto traslacional de traslación del sistema de fuerzas y la exacta ubicación de la resultante, o en todo caso, un punto de la recta de acción de la resultante, porque la resultante también tiene su recta de acción ahí, ¿cierto? Bueno, un punto de la recta de acción de la resultante en la vertical de la barra ahí, y de esa manera también queda reflejado el efecto rotacional que tiene el sistema de fuerzas del dibujo. Y entonces yo voy a reemplazar esas tres fuerzas en azul por solamente la resultante, y de esa manera obtengo la resultante en módulo dirección, o sea, o componente en X y componente en Y, y además punto de aplicación o recta de acción. Siempre la clave, así pasaba con las paralelas, que también eran fuerza no concurrente, las paralelas. Hacíamos el mismo planteo, o sea, la sumatoria de las fuerzas, de los momentos, de todas las fuerzas, respecto de un punto cualquiera, siempre lo comparábamos con el momento de solamente la resultante. Pero como no sabemos dónde está la resultante, lo poníamos en un punto X cualquiera, y a partir de ahí quedaba la incógnita X que teníamos que despejar. ¿El peso nunca hace momento? En esta barra vertical, con respecto de B, no, pero nunca, no digas nunca, porque si la barra estuviera horizontal, haría momento. Claro, si vos tenés una barra así, pongámosle, y bueno, el peso va a ser Que momento depende respecto a del cualquier... punto, siempre. Claro, depende, sí, sí. El momento de una fuerza el momento de una fuerza siempre depende de la fuerza y del punto, porque la magnitud física se llama momento de una fuerza respecto de un punto. O sea, en la magnitud momento está implícito el punto también. Así que bueno, si la barra es horizontal o oblicua o lo que sea, y tomás como punto de referencia un extremo de la barra, te va a hacer momento el peso. Así que no generalizar y pensar que el peso nunca hace momento, nada que ver, no sería correcto eso.